Buenas tardes, me llamo Julián Andrés Manrique Ruiz y en mi grupo vamos a hablar del concepto de deuda y déficit público. Muy buenas tardes, yo vengo a hablar sobre el concepto del déficit, ya que pues es importante explicar este tema, digamos que como un saldo presupuestario de lo que hay aquí en Colombia o alrededor de la economía, que consiste en la diferencia entre las operaciones y gastos públicos durante el año. Eso quiere decir que si el saldo del presupuesto o presupuestario llega a ser negativo, se le llama déficit, ¿sí? O sea, si hay una caída de pronto de algo de la economía, esto es déficit. Buenas noches, hoy vamos a hablar del déficit y los tipos del déficit. El déficit fiscal se da cuando el gobierno gasta más de lo necesitado, endeudándose, pidiendo prestado, etcétera, lo que lo lleva a emitir una deuda pública, lo cual tienen que hacer es vender bonos o valores para así generar nuevos ingresos, a excepción de que haya una fuente sostenida de financiación a la que pueda recurrir en el momento para así llevar la situación en orden y salir de deudas. Como otro ejemplo tenemos el déficit de la empresa, que es cuando la empresa no genera suficientes ingresos como para hacer frente a sus gastos, y lo cual lo lleva a un nivel de endeudamiento excesivo, así llevándolo a la quiebra, y tendrá que tener más opciones para generar nuevos ingresos. Buenas noches, yo soy Alejandro Rojas y pues a mí me toca hablar de la deuda pública. La deuda pública hace referencia a las deudas que tiene el Estado del gobierno, ya sea con entidades internas como pues los bancos del propio país, otras empresas mediante bonos que ofrece, e incluso con entidades externas como ya sea bancos internacionales como el Banco Mundial o incluso otros países. Y realmente pues el tema de la deuda pública es bastante simple de explicar porque básicamente es con las deudas que podemos sacar nosotros con préstamos con bancos que a cambio pues de que nos presten un dinero nos comprometemos a a pagar de manera periódica esto. Obviamente pues el gobierno estos pagos los realiza gracias a los impuestos que nosotros pagamos a diario y realmente no sea mucho más que esto pues para explicarlo de una manera fácil y sencilla que sea pues bueno, fácil de entender. Hola, mi nombre es María José Rivas Lizarazo y hoy les voy a hablar de algunos de los tipos de deuda que existen. Primero lo vamos a dividir en lo que son deudas públicas y deudas privadas. Las deudas públicas se caracterizan por ser deudas que mantiene un Estado con los inversionistas, estos sean nacionales o internacionales. En deuda privada tenemos que la deuda es la que adquiere cualquier persona, sea física o jurídica, que no es de la administración pública. Continuando con los tipos de deuda que existen, estas pueden ser tanto positivas, innecesarias y peligrosas. En la parte de deudas positivas, estas tenemos que en generalidad tienen el sentido de endeudarse para adquisición de bienes o servicios duraderos, los cuales con el paso del tiempo adquieren más valor, lo cual se puede ejemplificar de mejor manera con la compra de vivienda, expansión de un negocio que tenga la certeza de que dará utilidad. En deudas innecesarias tenemos que las deudas son malas, ya que estas se contraen para una adquisición de algo no necesario y que no es posible pagar en el momento. Estas se podrían caracterizar más que todo en el pago de las vacaciones a lapsos de tiempo muy extendidos, digamos. Buenas tardes otra vez, soy Julián y pues les voy a hablar de las diferencias entre la deuda pública y el déficit público. Primero tenemos que decir que el déficit es una variable de flujo y la deuda pública es una variable de stock. Es decir, que siempre que hablamos de déficit hablamos de un periodo determinado de tiempo. No podemos hablar de déficit si no tenemos un tiempo determinado. En el caso de la deuda pública, esta es una variable acumulada. Es decir, que no se habla de una variable en determinado año, sino se habla del final del año. Es decir, no podemos hablar de esta es la deuda del 2020, sino esta es la deuda acumulada al final del 2020. Y muchas gracias, pues esta sería la parte del video de nuestro grupo y pues muchas gracias y nice.